8:06 de la mañana. Según análisis de la Asociación Colombiana de Endocrinología, el estrés, más que una enfermedad, es un mecanismo de defensa que, bien manejado, Inés María, puede llegar a ser muy positivo. Nos acompaña el doctor Enrique Ardila para hablar de este interesante análisis. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Inés María, muy buenos días, Rosa María, muy buenos días toda su teleaudiencia para hablar de un tema tan interesante. Muy interesante, muy actual. El estrés siempre lo relacionamos con lo malo que le hace a nuestro cuerpo. ¿Cómo se convierte en algo positivo? Bueno, de todas maneras, si podemos hablar un poquito de la historia del estrés. Digamos, el término estrés fue acuñado en los años 30 por un médico, un investigador polaco, que se llama Hans Selye, que hizo su carrera realmente fue en el Canadá. Es una serie de estímulos que se producen a nivel del sistema nervioso central, del sistema endocrino, y que producen una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona de defensa, que nos ayuda a defendernos frente a ciertas agresiones. Por adelante, respecto a su pregunta, sí, el estrés puede volverse positivo porque es un estímulo importante para resolver problemas en un momento dado frente a un estímulo dado específico. Es decir, todos sabemos cuando éramos estudiantes que muchas veces teníamos que aprendernos una cosa sobre la marcha y si teníamos mucho tiempo no la aprendíamos. Sí. Pero tenemos que aprendernos rápidamente si no la aprendíamos, ¿cierto, es decir, Rosa que María? si no nos estresamos, entonces también es malo. Es malo, por supuesto. Es decir, que es bueno estar estresado. ¿Qué tal estar uno en fiesta todas horas y en manía? Es que eso no funciona. Para estudiar, para trabajar, es como cuando uno dice bajo presión. Bajo presión, exactamente. Me lo aprendí bajo presión y me mejoraron las cosas y lo hice muchísimo más rápido. Pero desde el punto de vista clínico, ¿cómo se produce el estrés? El estrés se produce porque hay una serie de estímulos que pueden ser físicos. Por ejemplo, cambios de temperatura, puede ser un estímulo físico, cambios en la luminosidad, cambios en el ruido, en el sonido, cambios biológicos, estímulos biológicos, por ejemplo, frente a la fiebre se produce un estrés, frente a una cirugía se produce un estrés, o frente a ciertos estímulos psicológicos, que es lo que la gente, relaciona con el estrés. Por ejemplo, la angustia, especialmente la angustia hacia situaciones desconocidas, que producen taquicardia, que pueden aumentar la tensión arterial, que pueden aumentar los valores de glicemia. Inclusive se ha visto que las personas frente al estrés aumentan ciertos factores en el sistema nervioso y pueden aumentar los niveles de glicemia. Entonces, en el sistema nervioso hay una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que produce unas sustancias que a su vez estimulan la hipófisis, y la hipófisis estimula unas glándulas que están encima de los riñones, se llaman las glándulas suprarrenales. Sí. Y estas glándulas suprarrenales, por eso es una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona de defensa. Pero ¿cómo aprende uno a controlar el estrés para que sí sea bueno? Bueno, es decir, aprender las situaciones. Una de las cosas que produce, digamos, estrés malo es la inseguridad. Cuando una persona está insegura, se le produce mucho más angustia, se le produce temblor, se le produce taquicardia, especialmente frente a ciertas situaciones que son importantes. Por ejemplo, una persona va a ir a una entrevista para un empleo, sí, que es muy importante esa entrevista. Ok, entonces eso lo angustia y le produce estrés. Lo que tienes que aprender a manejar la situación y realmente sentirse realmente seguro frente a la situación que va a vivir. Aprovechar esa ansiedad que aprovechar esa ansiedad para ser positivo. Exactamente. Para ser positivo. Pero se ha visto sobre todo en el aprendizaje que el estrés es una cosa realmente bueno, positiva. entonces hoy acabamos con ese mito de que el estrés siempre es malo, ¿no? Hay manera de aprovecharlo y convertirlo en algo positivo. De aprovecharlo en algo positivo. Fuera de eso hay cosas que ayudan, digamos, a manejar el estrés. Por ejemplo, tener un hobby. Claro. Por ejemplo, practicar un deporte. Por ejemplo, tener un buen apoyo psicológico, tanto de su entorno, llámese la familia, llámese la parte afectiva. Todo eso ayuda a mejorar el manejo del estrés. De que el estrés no es negativo siempre. Es simplemente un mecanismo normal de defensa del organismo frente a ciertas situaciones. Pues, doctor Ardila, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a usted mil gracias por invitarme. Esperamos y por que toda enseñarnos. La audiencia aprenda a manejar el estrés, porque es uno de los problemas de esta época, realmente, como comentamos antes de entrar. Entonces, el problema no es estresarse, es saber estresarse. Saberlo manejar. Y hay que manejarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8:10 de la mañana le pasamos el...